Francisco Guerrero, asesino mexicano entre los años 1880 y 1888. Cobró notoriedad por la similitud de sus crímenes con los de Jack el Destripador. Así que hablemos de Francisco Guerrero, mejor conocido como El Chalequero. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Francisco Guerrero Pérez nació el 10 de octubre de 1840, en el barrio de San Felipe, en Guadalajara. Sus padres fueron Ignacio Guerrero, un zapatero, y Luisa Guerrero, que se dedicaba a bordar rebozos. Siendo el 11º hijo, su entorno familiar siempre tuvo carencias, tanto afectivas como económicas. Principalmente, la violencia era parte de su día a día originada por su madre. Recordemos que para la época, la educación con violencia no era mal vista. Además, su padre prefería no estar en casa, dejando a cargo de la educación y crianza solamente a su esposa. Luisa era una mujer sumamente católica, por lo que inculcó sus creencias a sus hijos, sobre todo a Francisco. Esto hizo que él se volviera fiel devoto de la Virgen de Guadalupe. Siguiendo con el oficio de su padre, años más tarde comenzó a trabajar con él, primero siendo aprendiz, luego zapatero oficial y después maestro, enseñándole a otros el oficio. Francisco llevaba ahorrando dinero para irse a vivir a la Ciudad de México y lo logró a sus 22 años en el año 1862. Además de mudarse, conoció a quien sería su esposa, Guadalupe María, una joven de 20 años y con quien empezó su nueva familia, teniendo 4 hijos en la colonia Peralvillo. Siendo esta la única información personal que se sabe de Francisco con respecto a su familia, no se saben más datos, solo los antes mencionados. Investigadores dijeron que Francisco era un hombre sumamente machista y misógino. Le gustaba tener bajo su poder a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Incluso, se dice que tal vez pudo tener más hijos de los que se cree y que él mismo pudo haber empezado con su negocio como padrote, por la cantidad de mujeres con las que se le relacionó y sobre todo porque se sabía que él vivía a costa de lo que ellas ganaban. Quienes afirmaron estos rumores también fueron vecinos que sabían de la vida de Francisco. Lo describían como un hombre raquítico, de piel morena y con una mirada intimidante y fuerte. Esto les generaba miedo y preferían no entablar conversación con él o decir algo de cómo trataba a las mujeres con las que se le veía. Su peculiar forma de vestir fue lo que le trajo el mote de El Chalequero, aunque algunos lo llamaban Antonio el Chalequero. Su aspecto era de un hombre bien vestido para la época, lo que algunas mujeres llegaron a considerar guapo, elegante y muy cuidadoso con su aspecto físico. Vestía pantalones entallados, fajillas de colores vibrantes y chalecos de charro, siendo esta última prenda la más distintiva de su aspecto. Por otro lado, hay quienes dicen que el apodo era por la frase "a puro chaleco", que hace referencia a poder tener a la mujer que se quiera como pareja sexual, sobre todo si ésta se niega. Hasta este punto queda más que claro que Francisco solo veía a las mujeres como objetos sexuales, que solo servían para cumplir sus deseos y los de cualquier hombre. Siempre dejaba ver el odio que sentía por ellas. Además, sus actitudes de superioridad eran notorias. Por el simple hecho de ser hombre, sentía que merecía y tenía más poder sobre una mujer. Por las calles de Peralvillo y Tepito en la Ciudad de México, entre los años 1880 y 1888, comenzaron a aparecer cuerpos de mujeres violentadas, con múltiples heridas, mutilaciones y señas de haber sido abusadas, halladas a las orillas del río Consulado. Por ese momento, en Londres, estaba sonando la noticia de que una persona estaba asesinando a mujeres que se dedicaban a la prostitución, pero el paradero del autor era y fue una incógnita. Así es,
Jack el Destripador. Esto hizo que en México surgiera el pánico de que el asesino estaba en este lugar, pues a la mayoría de mujeres a quienes se les quitó la vida eran sexoservidoras. Solo que en este caso había una pista de quién pudiera ser el responsable, debido a que este no se preocupaba por ocultar indicios o ser descubierto. El total de mujeres encontradas fue de 18. Todas presentaban mismas características de lesiones y haber sido abusadas, todas localizadas en el mismo sitio. Las víctimas fueron difíciles de identificar. Para la época, tener este trabajo, además de ser mal visto, era ser excluida de la familia a la que pertenecías. Es por eso que aunque hubo personas que tal vez sí las reconocieron, prefirieron callar por el qué dirán. Al final, solo 9 fueron reconocidas. El modus operandi de aquel asesino, del cual aún se desconocía su identidad, era el siguiente. Elegía a sus víctimas para adquirir sus servicios. Una vez solos, las amagaba, abusaba, mutilaba y asesinaba. Para las mutilaciones y lesiones, utilizaba el mismo cuchillo con el que trabajaba arreglando zapatos. Por último, arrojaba los cuerpos en el río Consulado. Las apariciones de estas mujeres no lograron que buscaran a un culpable, debido al trabajo que hacían, que era mal visto por la sociedad y que creían esto era una consecuencia de dicho trabajo. Para las autoridades era más importante enfocarse en otros delitos como investigar políticos corruptos que buscar a un asesino. Incluso pensaron que esto era una solución para que este negocio se acabara, y así las mujeres lo pensaran 2 veces antes de trabajar como sexoservidoras. Por esas razones es que el asesino llevó varios años cometiendo crímenes sin que nadie le siguiera la pista. La gente sospechaba de Francisco por lo violento que era y sobre todo porque solía acudir a cantinas y sentirse orgulloso de confesar entre líneas que él era el asesino. Le gustaba que le tuvieran miedo, pues eso lo posicionaba como un hombre respetado, al que antes de que una mujer se metiera con él, tendría que pensarlo 2 veces. Como el hallazgo de mujeres iba en aumento y la noticia de Jack el Destripador se esparcía generando miedo en la sociedad, las autoridades decidieron tomar ahora sí cartas en el asunto y comenzaron a investigar. Investigaron a las mujeres que trabajaban por la zona, encontrando pistas que lo llevaron al responsable. Ellas sabían de las oscuras prácticas de Francisco, lo violento y machista que era. En ese instante era el posible culpable, hasta que el 13 de febrero de 1888 apareció otro cuerpo sin vida en el río Consulado. Ella era Murcia Gallardo. Esta mujer era conocida entre los vecinos y siempre solían saber con quién estaba, por lo que esta vez no había sido la excepción. Aseguraron que la última persona con la que la vieron tan solo unas horas antes había sido Francisco. Y así fue como finalmente lo detuvieron. Al momento de su captura, él se declaró inocente. Sin embargo, existía otra versión de su captura, la que cuenta que Francisco fue detenido porque un vecino lo acusó de estupro, por lo cual las autoridades se dirigieron al domicilio donde estaba su taller para ser detenido. Una vez capturado, empezaron a surgir acusaciones de otras mujeres, como la de Emilia, quien dijo que era lavandera y que Francisco había abusado de ella, creyendo que la había asesinado, pero no se dio cuenta que seguía con vida al momento de abandonar su cuerpo en el río. Según los estudios que se le realizaron, arrojaron que su comportamiento era el de una persona psicópata. No mostraba arrepentimiento y mucho menos remordimiento. Era manipulador, narcisista y egocéntrico. Buscaba agradar a la gente y que hablaran de él por el porte que tenía. También explicó que el motivo de asesinar a mujeres era por el rencor que había guardado por su madre y el maltrato físico bajo el que había sido educado. Había estudiado muy bien a quién quería como víctimas. Según Francisco, sabía que aquellas mujeres eran personas abandonadas por su familia a las que nadie buscaría. Además, recalcó que esto no lo hacía con fines sexuales. Él sentía y había sido educado bajo el argumento
de que las mujeres debían ser sumisas, recatadas y servirle solamente a sus esposos, serles fieles y no vender sus cuerpos. Según lo que él hacía, solo era un castigo para que aprendieran que ese trabajo no era digno de una mujer y sobre todo era mal visto por Dios, por lo cual se sentía como si fuera el elegido de Dios para llevar a cabo su trabajo y limpiar a la sociedad de esas mujeres pecadoras. Para la época en que sucedió esto, los estudios en criminología se sumergían en la corriente del Lombroso y la clasificación de delincuentes. Esto permitió que el perfil de Francisco fuera catalogado como un delincuente nato, es decir, el criminal que nació siéndolo por razones hereditarias. La perfilación que se le hizo menciona que sus asesinatos eran cometidos por ser un degenerado inmoral violento, al venir de una familia violenta, destinado a replicar las mismas conductas porque ya era algo que venía en su sangre. Además, su actuar era motivado por el rencor y odio que sentía hacia el género femenino. Aprovechaba para abusar a pesar de que no era su objetivo. En ese momento, manejar estas tipologías solo segregaba a la sociedad, catalogando quién sí y quién no debía ser considerado criminal, aunque jamás hubieran violado la ley. Dentro de las declaraciones de Francisco, destacaban las múltiples contradicciones diciendo que el responsable de los asesinatos era otra persona, pues había sido obligado a confesar y declararse culpable por medio de tortura que las autoridades implementaron en la comisaría cuando lo detuvieron. Después de una serie de acusaciones hacia otras personas y entre varios testigos que pasaron a hablar, el 18 de diciembre de 1890 se declaró que Francisco era responsable de la muerte de Murcia Gallardo y se le adjudicaron las lesiones que le provocó a Emilia, siendo condenado solo por esos crímenes, porque supuestamente no se pudo comprobar su participación en los otros asesinatos, por lo que le dieron la pena capital. Después se supo que el expresidente Porfirio Díaz fue quien pidió cambiaran la sentencia, dándole finalmente 20 años de prisión, recibiendo el indulto en el año 1904. Pasaron algunos años hasta que el 31 de mayo de 1908 apareció sin vida en el Río Consulado otra mujer que tenía 80 años. Como mencionamos en un principio, el término asesino serial aún no estaba vigente, así que quien relacionó ese asesinato con los anteriores que habían pasado fue un reportero que había seguido el caso. Así que con esa información fue detenido el 13 de junio de 1908 Francisco para ser interrogado al respecto. Con lo que no contaba él es que habían testigos que lo habían visto asesinar a dicha mujer. Con muchas pruebas en su contra, fue detenido y puesto en prisión nuevamente, pero ahora en Lecumberri, sin posibilidad de salir en libertad. Durante ese tiempo, algunos presos describieron a Francisco como una persona callada que siempre buscaba cuidar su aspecto físico y, según corre el rumor, que había hecho la petición al director del penal para que su familia le mandara ropa adecuada a su nivel. Francisco murió en 1910 en espera de la sentencia de su último asesinato. Las causas oficiales nunca se supieron. Hay quienes apuntan que fue por enfermedad, pero otros dicen que simplemente apareció sin vida. Francisco fue considerado un asesino desorganizado, que no le importaba dejar pistas en sus crímenes. La crianza fue un factor clave importante que influyó en sus acciones de adulto. El machismo con el que fue educado lo hizo pensar que las mujeres solo podían ser utilizadas como objetos sexuales, pues según él, su único propósito era satisfacer y servir a los hombres. Intentó justificar sus asesinatos con la religión, al decir que esto había sido prácticamente un servicio que Dios le había mandado para limpiar a la sociedad y hacerla más pura. Lamentablemente, para el momento en que todo esto pasó, hubo gente que creyó y hasta estuvo a favor de estos asesinatos, pues la prostitución era vista como algo malo, por lo que la gente, aunque no lo dijera, estaba a gusto. Además, las autoridades aprovecharon de esto, ya saben,
un problema menos que atacar. El comportamiento de Francisco es una conducta que no ha cambiado en el país. Siempre hemos sido referente de ser un país machista y misógino. Por esa razón, ahora se lucha para que esto cambie, aunque existan personas que no entiendan la gravedad del problema. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Este fue el caso de Francisco Guerrero, mejor conocido como El Chalequero. El Palacio Negro de Lecumberri tuvo en sus celdas a varios criminales que pasaron a la historia de México, como el Goyo Cárdenas, Higinio Sobera o José Ortiz, y de este último es de quien te contaré su historia a continuación. Este es el caso de José Ortiz, el Sapo de Lecumberri. José Ortiz Muñoz nació en 1908 en Durango. Su padre era un alto militar muy estricto que no le demostraba ni un poco de amor. En cambio, su madre era quien lo cuidaba y protegía. Aún así, él tenía conocimiento de que venía de una familia violenta, pues aseguraba que su tío era un asesino que posiblemente hubiera acabado con él sin importar que fuera su propio sobrino, y que ante cualquier conflicto, sus primos y tíos siempre reaccionaban con golpes. Debido a la poca tolerancia hacia lo que él creía injusto, desde los 9 años comenzó su carrera criminal. Apuñaló con un compás de metal a un compañero de clases, quitándole la vida. Señaló que su compañero solía ser el preferido de los maestros, por lo que nadie le decía nada ante las humillaciones y violencia que ejercía hacia sus compañeros, incluido él. Tras llevarlo a juicio, pasó 5 años en prisión. Sí, en prisión junto a adultos. Y aunque él aseguraba que solo quería regresar a casa con su mamá, dijo que no sentía ni pesar ni arrepentimiento por lo que había hecho. Además, dejó ver el odio hacia su padre, pues sabía que él tenía la oportunidad de haberlo sacado antes de tiempo, o al menos pedir que fuera tratado como un niño, pero él prefirió darle una lección a su hijo. Cuando José cumplió 14 años, quedó en libertad. Una vez fuera de prisión, quiso trabajar, pero al ser menor de edad, nadie le pagaba y lo trataban mal, así que tomó la decisión de enlistarse en el ejército. Fue en 1922 cuando se registró en el 2º Regimiento de Caballería en Monterrey para luchar contra los opositores del gobierno. Esto le había quedado bien, pues tenía fascinación por las armas. Debido a sus características físicas, un rostro con mentón ancho, labios gruesos y un caminar lento y encorvado, fue apodado como El Sapo, siendo reconocido desde este momento con ese nombre. Tan solo un año después de estar en el ejército, cometió otro crimen. José tenía en la mira al teniente coronel, que abusaba físicamente de sus subordinados. Como estaba a cargo de la construcción de una carretera, si no se hacía lo que el teniente quería, eran golpeados y humillados frente a todos. Fue después de una discusión entre José y el teniente que éste le dio una cachetada, siendo motivo suficiente para que José le disparara en el pecho. Fue detenido y puesto a disposición del Consejo de Guerra, quienes decidieron que el castigo sería el fusilamiento, pero un militar dijo que en vez de ese castigo era mejor usar a José como un arma en contra de los enemigos. Él solo se iba a encargar de obedecer órdenes, disparando a quien ellos dijeran. Este fue el inicio de una racha criminal de varios años cumpliendo órdenes de otros soldados. En 1941, José fue detenido y los titulares hablaban del soldado que se aprovechaba de su cargo para asesinar. Justo en Halloween de ese mismo año, el periódico El Universal sacaba una nota enumerando algunos crímenes que José había cometido, como el asesinato a Ignacio Jarero, a quien había apuñalado por ser pandillero, orden que venía del teniente coronel Miguel Ángel Aranda Calderón. Cuando José llevó el cuerpo al teniente, le dijo: "A la orden, mi jefe. ¿Este es el que me enseñó o me equivoqué?". Miguel lo felicitó y le regaló el arma de la víctima, pero a los días de ese crimen, el teniente le dijo que era momento de que huyera a otra ciudad,
porque las autoridades comenzaban a investigarlo. Y si el problema era el dinero, que no se debía preocupar por ello, ya que él le iba a estar mandando. José pasó un tiempo así, hasta que fue detenido y sin más admitió todos sus crímenes, que eran orquestados por otras personas, y añadió que aparte de trabajar para los soldados, también pertenecía a una banda dedicada a robar, asesinar y abusar de mujeres por la zona de la escuela de tiro en lo que se conocía como Distrito Federal. Lo que causaba impacto era la forma tan relajada en cómo contaba todo con orgullo. Sin perder detalle, confesó su crimen más atroz, como si de un logro se tratara. El 2 de enero del mismo año en que fue detenido, había recibido la orden para acudir a la manifestación de sinarquistas con la finalidad de controlar a los manifestantes, pero la realidad es que debía abrir fuego si las cosas no se calmaban. Así que, haciendo lo que más le gustaba, tomó su metralleta y acabó con más de 130 personas, entre menores y adultos. El número total de víctimas solía cambiar mientras más contaba la historia. José, estando fuera de control, no quiso parar y la cara que tenía era de satisfacción, hasta que otros soldados tuvieron que intervenir para calmarlo y quitarle el arma. Tras su captura, la cual se desconoce cómo sucedió, le otorgaron 28 años de prisión en Lecumberri, siendo vecino de celda del criminal Goyo Cárdenas, quien aseguraba que a José le encantaba contar las historias de sus crímenes, y recalcando que sí le hacía honor a su apodo por su aspecto físico. Transcurrieron algunos años y en 1950, el 7 de enero, José volvía a cometer otro crimen, pero ahora dentro de prisión. Le había quitado la vida a Isidro Martínez, un hombre acusado por robo a bancos, que además era cubano, pero se hacía pasar por yucateco. Supuestamente las palabras que dijo al concluir el acto fueron estas: ¿Qué importa uno más? Hacía más de 4 años que no me echaba a nadie al pico. José dijo que la orden había venido de otro recluso que le había pagado muy bien. Su vida dentro de Lecumberri no pasaba desapercibida. Le gustaba meterse en riñas y demostrar lo valiente que era, como en 1952. Cuando empezó una pelea con otro preso para demostrar quién era más bueno dando puñetazos. Pero el otro preso utilizó una navaja e hirió a José, cosa que casi le quita la vida, pero se recuperó. Tras la fama que tenía de asesinar por dinero, reporteros se vieron interesados en su caso y él aceptaba contar lo que querían escuchar: el número total de víctimas, la gente que le pagaba por hacerlo, entre otras cosas, y solía presentarse con una frase: Mucho gusto, señores, aquí está su humilde asesino. El investigador y psiquiatra Andrés Ríos Molina, sumamente interesado en la historia de José, escribió un libro llamado Crimen y Justicia en la Historia de México, Nuevas Miradas. En este se podía leer una conclusión que actualmente no ha cambiado mucho si de analizar el crimen se trata, y es que decía que José había sido utilizado como un objeto a beneficio de los militares para acabar con los enemigos tras la post-revolución. En sus palabras, era un sujeto cuya conducta resultaba útil en un contexto social marcado por la violencia. Debido a la época en la que esto sucedía, la post-revolución, se hablaba de algo que llamaron el síndrome del pistolero: gente caminando con armas autorizadas y además pagadas para atacar y acabar con enemigos políticos, periodistas y líderes de movimientos. En el año 1953, contrario a lo que los hombres pensaban sobre su físico, la mayoría de mujeres recluidas en el área femenil hablaban de él como alguien que quisieran conocer. Así que María Jesús Torres, una joven de tan solo 18 años, detenida también en Lecumberri por robo de joyas, pidió permiso para visitarlo, y en cuanto lo vio, había quedado enamorada. Fue amor a primera vista. Decidieron casarse teniendo los permisos antes de lo esperado.
el director les otorgó 2 días de luna de miel en una celda para ellos dos solamente. Además, la revista Times le había dado un espacio contando su historia de crimen y amor a cambio de $1,000. Y aunque dicen que él no quiso aceptar el dinero por ser patriota, la nota salió en la revista. El comportamiento de José y las constantes peleas con otros presos ponían en alerta a los guardias porque tenían miedo de que fuera capaz de cometer otro crimen, así que se fue contemplando su traslado a las Islas Marías, ubicadas en el Océano Pacífico, siendo el lugar que albergaba a presos de México de todo tipo y nivel de peligrosidad, cosa que entre 1929 y 1931 había cambiado y solo ingresaban personas altamente peligrosas. José sabía sobre las intenciones de su traslado, por eso había momentos donde él se portaba bien, y es que principalmente no quería alejarse de su amada María, y sabía que las visitas iban a ser complicadas al estar él en las islas. Además, el director tenía privilegios con él. En el nuevo lugar no sabía qué le esperaba. Para la mala suerte de José, su pareja había quedado en libertad. María dijo que estaba feliz por haber salido, pero no se había despedido de José, y él tomó eso como una traición, pues ella además se había llevado los ahorros de su esposo. Después de un tiempo regresó a visitarlo y le explicó los motivos de llevarse el dinero, así que José la perdonó. La felicidad le duró muy poco, porque se enteró que ya era un hecho su traslado a las Islas Marías. Así que, pensando en su vecino, el Goyo Cárdenas, le pidió un consejo para evitar este traslado. Este le dijo que la única solución era morirse, o que cometiera otro asesinato para abrir otro proceso y así no ser trasladado. Las cosas se complicaron, y aunque sí intentó atacar a otros presos, nada de esto funcionó, pues en 1960 se lo llevaban a las islas. Cuando llegó, conoció a un sacerdote al que llamaban Trampitas, popular por ofrecerse como voluntario para predicar la palabra de Dios a los presos, pidiendo ser tratado como cualquier otro interno. El padre intentó acercarse a José, pero él no estaba interesado en sus palabras, así que en su afán de asustarlo y que lo dejara en paz, le contó sobre sus crímenes. El padre se impactó por su honestidad, pero le dijo que para Dios todo podía ser perdonado si se arrepentía. Al pasar los días se fueron convirtiendo en los mejores amigos y José se metió de lleno a la iglesia. José se volvió a casar con otra mujer llamada María Elena, que también estaba pagando una pena por asesinato y arrastraba cargos por peleas. Ambos, después de casarse, se acercaron a la iglesia y aseguraban sentir un cambio en sus vidas. Querían estar alejados del crimen y formar una familia, pero al parecer el destino de José ya estaba escrito, pues un día, entre varios reos, le quitaron la vida con un machete. Supuestamente, en palabras del Goyo, había recibido un corte por cada asesinato que había cometido. José declaró antes de morir que quería ser enterrado junto al sacerdote que consideraba su único amigo. Las tumbas actualmente pueden ser visitadas por turistas. El reconocido psiquiatra Edmundo Buentelo, que también fue director del Psiquiátrico de Puebla, se interesó en su caso y en lo que lo llevó a cometer estos crímenes. Dijo que José era un hombre inteligente y ágil, con habilidad de recordar a la perfección cualquier cosa, sobre todo sus crímenes, destacando lo narcisista que llegaba a ser, pues al no tener permiso de leer los cuentos policíacos que tanto le gustaban, comenzó a escribir sobre sí mismo, poniéndose siempre como el gran protagonista. Buentelo también le realizó la prueba Rorschach y concluyó que José veía 2 volcanes en erupción, lo que podía significar una agresividad canalizada hacia el exterior, sintiendo resentimiento contra la sociedad por la vida que le había tocado vivir, quedando descartado que fuera un psicópata y que él sí tenía y sabía expresar emociones. Resaltó que el síndrome del pistolero era consecuencia de un problema social en el México postrevolucionario, que venía principalmente de una sociedad rural que debía obedecer a caciques a cambio de dinero o poder conservar sus pocas cosas. José era uno de ellos, que de paso disfrutaba hacerlo.
Y así fue como se escribió una historia más en el Palacio Negro de Lecumberri, que guardó varios criminales con historias peculiares e interesantes de analizar. Este fue el caso de José Ortiz Muñoz, mejor conocido como el Sapo de Lecumberri. Este hombre había logrado evadir a las autoridades, incluso escapó de la cárcel encontrando el lugar perfecto para ocultarse: México. Este es el caso de Robert Marich, el King Kong de Lecumberri. Robert Korenevsky Marich es un hombre que vivió en Los Ángeles, California, aunque su origen se encuentra en Hawái. Su aspecto físico era lo que más lo representaba, pues su estatura era de 2 metros con 15 centímetros y pesaba 115 kilos, además de tener una peculiar forma de caminar al cojear de una pierna. Sobre su vida personal solo se sabe que se casó 2 veces. En la primera enviudó y con la segunda pareja logró formar una familia con 2 hijas. Su esposa es Gloria Fernández, una mujer mexicana. Desde temprana edad comenzó a tener problemas con la policía y aunque eso parecía solo una actitud rebelde de adolescente, en realidad esto solo fue el inicio de un largo pero muy largo historial criminal. En un inicio fue detenido por delitos menores hasta ser ingresado a prisión. En 1944 estuvo preso por robo en Honolulu, en 1945 por el mismo delito en Oklahoma y en 1947 en California. Tiempo después, por falsificación de documentos, fue detenido en 1951, pero logrando escapar de prisión. Y una vez más, el 14 de febrero de 1952, lograba ser capturado por expedir cheques sin fondos y meses más tarde era acusado por robo de vehículos. Tras su última salida de la cárcel, en 1953, lograba enlistarse en el ejército, posiblemente utilizando un perfil falso. Fue en este tiempo que participó en el combate de la Guerra de Corea, intimidando a todos por su enorme físico y acabando con la vida de 2 soldados enemigos, razón por la cual el gobierno lo reconoció dándole una medalla al mérito, y esto fue cuestionado, ya que incluso otros soldados habían dado su propia vida en aquel combate sin siquiera ser reconocidos. Gracias a los conocimientos que tenía sobre la guerra y la fama que estaba creando, en 1958 Fidel Castro lo llamaba para que entrenara a 82 guerrilleros en Cuba, y se dice que este grupo fue el que terminó con la candidatura de Fulgencio Batista, llevando a Fidel a la presidencia. Mientras él se vendía como un luchador, en Estados Unidos, con su verdadera identidad, estaba bajo el perfil de prófugo, pues el mismo FBI estaba tras de él, solo que parecía que Robert siempre estaba un paso adelante, falsificando documentos para entregarlos en los aeropuertos y haciéndose pasar por un simple turista. Robert tenía experiencia viajando y había sido capaz de no ser identificado a pesar de que resaltaba físicamente. Su destino favorito para ocultarse fue México, ya que había ingresado al menos en 5 ocasiones y en 1963 lo hacía una vez más. A su llegada se integró a excursiones, visitando Teotihuacán, Xochimilco, algunos museos y playas, además de acudir a fiestas de gente adinerada y hacerse amigo de algunas figuras públicas. El 2 de noviembre de 1963, curiosamente el día en el cual se festeja como tradición a los muertos en México, entre la 1 y 2 de la tarde, la policía acudía al llamado de un crimen, pues el modista Mario Fernández Valle, o Mario Fernández Peña, según otros datos, había sido hallado sin vida. Él era un hombre reconocido en su medio, además de ser muy querido por sus amigos, quienes lo describían como una persona amable y feliz. Mario vivía en un edificio en la colonia Condesa. Cuando la policía llegó al departamento número 3, se encontraron con su sobrino Ricardo y el amigo más cercano de Mario, Olegario, ya que ellos fueron quienes hallaron el cuerpo. El departamento, que era de lujo, estaba en desorden en su totalidad, lo cual indicaba un posible robo. En la mesa habían platos y tazas recién usados. En un rincón encontraron una agenda con varios nombres y un papel que decía: Bob, gracias, me has hecho muy feliz.
firmado por Mario. Y en la recámara debajo de la cama estaba el cuerpo de Mario vestido con todo y zapatos, atado de pies y manos, con la boca tapada y con notables marcas de golpes en la cara que lo dejaron irreconocible por completo. Golpes que fueron ocasionados posiblemente por puños y una navaja. El tapete tenía manchas de sangre y en uno de sus zapatos había polvo, indicando que tal vez su muerte había sido en otro sitio del departamento, para después dejarlo debajo de la cama. Mario era tan reconocido que la prensa no tardó en llegar al lugar para cubrir la terrible noticia de que alguien le había quitado la vida. ¿Y de qué manera? La primera persona interrogada fue su sobrino, quien además era su vecino en el departamento 4. Y es que el hallazgo del cuerpo había sido un día antes, pero Ricardo primero vio conveniente en llamar al amigo más cercano de su tío, ya que al ser figura pública no querían especulaciones. Así que esperaron casi 24 horas para llamar a la policía. Ricardo dijo que conocía al tal Bob que la nota indicaba y lo describía como un hombre de gran estatura y bien parecido, con una leve dificultad para caminar. Y añadió: llegó a un acuerdo con mi tío en el que lo ayudaría con 800 pesos mensuales para pagar la renta y comprar alimentos. Y mire usted cómo agradeció las atenciones que tuvimos con él. Lo mata y le roba dinero, su reloj de oro y huye. Es un criminal. Esta información fue confirmada por la siguiente persona en declarar, Olegario, el amigo quien dijo que Mario era una persona buena y sin enemigos, que solo se dedicaba a su trabajo como modista haciendo flores de tela y algunos sombreros, teniendo gran fama incluso en el extranjero, y explicó que Bob había llegado con Mario por recomendación de un colega para que fueran roomies. Ese mismo día la policía comenzó a indagar sobre la identidad de este personaje, Bob, y descubrieron que se trataba de Robert, quien ya contaba con una denuncia por fraude en Cuernavaca, pero en ese momento desconocían su extenso historial delictivo en Estados Unidos. El caricaturista Sergio Joubert colaboró realizando un retrato hablado y este fue enviado a toda la policía del país. Aquí fue donde pidieron información al FBI por tratarse de un ciudadano estadounidense, descubriendo en ese instante que estaban tras la misma persona, alertando que se trataba de un sujeto peligroso. Proporcionaron toda la información como su verdadero nombre, que era Robert, y todos sus ingresos a la cárcel. Una vez se tuvo toda esta información, se enfocaron en seguirle la pista al que ahora llamaban King Kong, sobrenombre en el que contribuyó la prensa mexicana, que obviamente hacía referencia a sus características físicas. La policía descubrió que Robert se escondía en el país gracias a la ayuda de amigos, a quienes engañaba para conseguir su objetivo, no ser atrapado. Se relacionó con gente de Sinaloa, Chiapas, Guadalajara y hasta Cuernavaca. Entonces se concentraron en buscar alguna pista primero en estos lugares, hasta que el 6 de noviembre la policía recibía una denuncia por el hallazgo del cuerpo de una mujer que había sido localizado en Aculco. Al parecer había recibido diversos golpes dejándola en muy mal estado. Luego de investigaciones descubrieron que la víctima era Adelina Pérez Gavilán, una distinguida mujer de abolengo, ex diplomática y dueña de una prestigiosa florería en el Hotel Reforma. Las huellas de tortura eran evidentes, pues también presentaba quemaduras por cigarro. Debido a las lesiones, en un principio no fue fácil saber quién era, pero ante la ausencia de Adelina, su familia fue llamada para ver si el cuerpo correspondía a ella. Y así fue como la identificaron. La policía, al indagar sobre este crimen, descubrió que ella tenía una relación de amistad nada más y nada menos que con Robert. Incluso los trabajadores de Adelina dijeron que vieron cómo él le enviaba detalles como ramos de flores. También dijeron que Robert había sido la última persona con quien fue vista tan solo la mañana después de la muerte de Mario. Hasta el momento no tenían más pistas y parecía que los crímenes se iban acumulando, hasta que horas más tarde del hallazgo de Adelina, la policía recibía la noticia de que su auto estaba en Guadalajara. Se pidió que inmediatamente cubrieran todas las salidas de carreteras y de vuelos, ya que Robert podría estar cerca. Esto llevó a que descubrieran que tan solo unas horas antes, Robert había cobrado un cheque de 1,500 pesos en el Banco Nacional de México, a nombre
nombre de Adelina y que por supuesto había falsificado su firma. Además, no tardaron en enterarse de que Robert había utilizado un taxi el 5 de noviembre para dirigirse a Mazatlán. El chofer, llamado Javier, dijo que sus servicios habían sido pagados con un reloj de oro. Sí, el reloj que le pertenecía a Mario. Javier añadió que aquel hombre tan grande se miraba nervioso y apresurado, cargando solo con 2 pequeñas maletas. Según las investigaciones de la policía, era probable que Robert intentara huir por mar hacia Guaymas y Nogales, asegurando su salida con facilidad por la frontera. Tal como lo especularon, Robert alquiló una lancha que fue pagada con el dinero del cheque de Adelina y que aunque el sujeto pensó que había librado a la policía mexicana, las cosas no fueron así, porque luego de bajar del ferrocarril en la estación Dimas, en el poblado de Mármol a 100 kilómetros de Culiacán, la policía por fin lograba verlo. Robert comenzó a correr y luego de una persecución lograban detenerlo. El interrogatorio no se hizo esperar y Robert contó su versión. Según él, lo de Mario había sido en defensa propia, ya que Mario supuestamente se le había insinuado y tocado sin que él lo quisiera, lo cual, según él, era suficiente para ponerle un alto. En sus palabras: me quiso agredir estando yo desnudo. Yo solo me defendí lanzándole 2 golpes de karate. Cayó desmayado. Oí que no respiraba y me dio temor. Lo amarré y cubrí la boca para que al despertar no gritara. Y lo coloqué bajo la alfombra de la cama. Eso fue todo. En su cabeza pensaba que lo que había hecho era en defensa personal, pero las lesiones y la forma en que fue encontrado el cuerpo señalaban todo lo contrario. Luego llegó el turno de responder por el crimen de Adelina. Y fue en este instante que su aspecto cambió por completo. Y es que habían 2 opciones. O él creía que la policía no sabía sobre ese crimen, o ahora sí se sentía acorralado, pues lo único que pudo decir en ese momento fue: no lo recuerdo, declarando que sufría de lagunas mentales como consecuencia de la guerra en la que participó. La policía no le creyó y le hicieron saber que si no colaboraba por voluntad propia, entonces lo haría por la fuerza, y eso no le iba a gustar. Así que con una ligera sonrisa volteó y dijo: ya recuerdo. Y añadió lo siguiente: lo hice porque al viajar en su automóvil a Querétaro, a la altura de Aculco, se dio cuenta que tenía mi ropa manchada con sangre y me dijo que yo había matado a alguien. La golpeé y ella me echó perfume en los ojos, quedando ciego en ese instante. Dijo que con la vista nublada continuó golpeándola hasta que se desmayó y entonces la bajó del coche y según aún respiraba, pero ahí la abandonó. Luego de estas declaraciones y otras investigaciones en su contra, finalmente Robert era puesto en prisión en el Palacio Negro de Lecumberri, sentenciado a 21 años y 6 meses de cárcel, y luego fue trasladado a Santa Marta, Acatitla. Para 1972, y debido a una lesión en la columna como secuela de su participación en la guerra, se quejaba de fuertes dolores, por lo que fue atendido en el Instituto de Neurología en Tlalpan. Desde el momento en que llegó, fue amable y cooperó, pero esto solo era una máscara para caer en gracia y ganarse la confianza de los que lo atendían. Poco a poco fue enamorando a la enfermera y después sobornó a unos policías diciéndoles que por favor fueran a comprarse unas 5 tortas. Obedientes, le dejaron el paso libre y de este modo lograba escapar. Ese día fue el último en que se supo del paradero de Robert, quedando como prófugo de la justicia mexicana y estadounidense, pues el FBI tampoco tuvo rastro de él, a pesar de que se investigaron a todas las personas que podían haber estado relacionadas. Se cree que pudo tener amigos integrantes de mafias y organizaciones delictivas para poder esconderse muy bien, aunque no explican cómo un sujeto con tan peculiares características físicas podía pasar desapercibido. Años después se especuló que Robert había vuelto al lado de su familia en California, tratando de rehacer su vida y evadiendo los cargos por los que se le acusó, al menos en México, pero de esto nada se confirmó.
Esta historia resultó ser interesante sobre todo por haber estado en el Palacio Negro de Lecumberri, que como en casos anteriores hemos contado, albergó entre paredes a ciertos criminales muy peculiares. Obviamente su fuga fue motivo de críticas hacia las autoridades mexicanas, pues ¿cómo era posible que por unas tortas se dejaran manipular? También se cuestionó sobre la falta de remordimiento, pues en su afán por querer librarse de la policía, él dijo que todo había sido en defensa propia, a pesar de haberse aprovechado de su físico y sus conocimientos en artes marciales. Este personaje logró lo que muy pocos de su tipo, haber sido habitante del Palacio Negro de Lecumberri y no solo escapar, sino permanecer libre. Sin más actualizaciones y esperando que ningún otro policía caiga en la tentación de unas tortas, este fue el caso de Robert Marich, el King Kong de Lecumberri.